Jóvenes universitarios, muy buenas tardes de la sección 10. Les saluda el doctor Darwin Hidalgo para desarrollar nuestras actividades académicas correspondiente a la semana 9. Vamos a cerrar el ciclo hoy, digamos, con la semana 9. Vamos a cerrar el año 2021 con ponencia de 3 grupos sobre temas muy importantes escritos por los autores brillantes, 25 ensayos durante la pandemia, que nos da una reflexión, cada uno su punto de vista, su propia perspectiva. Sé que estamos atravesando una etapa difícil, que prácticamente este virus nos ha desnudado, es la radiografía de no solamente de la mala política, de la pésima gobernanza de las autoridades desde la llegada de los españoles hasta la actualidad, sino también el comportamiento de cada ciudadano. Desnuda todo, cómo estamos preparados desde el punto de vista político, social, salud, educación, en todos los aspectos, en todas las índoles. Refleja, es el espejismo de la cruda realidad, tanto de los políticos como de la sociedad peruana. Y frente a ello nos toca la autorreflexión, el análisis, y a partir de esta, ¿qué hacer para el futuro? Bien. Entonces, vamos a empezar con el primer grupo. Doy pase. Adelante. Buenas tardes, profesor. Francisco, ¿podrías compartir, por favor? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Los picapedreros de la palabra, integrados por Morales Renfijo Francisco, Ocaña Jaramillo Leticia, Paredes Palomino Jade, Quispe Vilorio Jessica y Yescas González Marco, les vamos a presentar el siguiente ensayo. Siguiente. El virus que desnuda, escrito por Alberto Chirif. Continuación, por favor. Siguiente. Alberto Chirif es un antropólogo egresado de la Universidad Mayor de San Marcos. Es destacado estudioso de las culturas y pueblos indígenas, y hace más de 50 años este antropólogo se viene dedicando respecto a la sociedad indígena o amazónica en especial, y es por ello que él también radica en esta parte del Perú, por el hecho en que él lucha y le concierne los derechos colectivos sobre este pueblo. Es por ello que ha publicado diversos libros y artículos relacionados a esta comunidad. Siguiente, por favor. Como uno de los libros más recientes que publicó fue Después del Caucho en el 2017, y a continuación también publicó un libro titulado El Diccionario Amazónico, Voces del Castellano en la Selva Peruana, y algo resaltante en él es que los libros que publica relacionado a esta temática lo hace en la localidad, en la selva del Perú, que este último libro que mencioné lo presentó en la localidad de Tarapoto, en el departamento de San Martín. Asimismo, algo que rescatar de este autor es que se desempeña como
como consultor independiente y por ello ha brindado diversas presentaciones en Ecuador y Chile. Eso sería respecto a la bibliografía del autor. Continuación, por favor. Le doy pase a Marco. Buenos días. Yo les voy a exponer el resumen en esta oportunidad. Bueno, debido al COVID-19 se reveló fallas en el modelo económico del neoliberalismo, pues estas beneficiaban a un pequeño sector de la sociedad, quienes acapararon el poder para su propio beneficio. Este pequeño sector construiría su riqueza sobre la base del acaparamiento de recursos y medios de producción, y sobre la explotación de los trabajadores. Esto es lo que genera pobreza en la mayoría. Este modelo tomó fuerza en el gobierno de Fujimori debido a que hubo privatizaciones de empresas públicas donde el capital extranjero tomó el control. Mientras que todos los países europeos y Estados Unidos subvencionaban su agricultura con porcentajes inmensos, el Estado peruano clausuró durante el gobierno de Fujimori el Banco Agrario y entes comercializadores de productos agropecuarios, que beneficiaba más que nada a la pequeña agricultura, con el argumento de que esto lo hicieron con el argumento de que la economía de mercado no emitía subsidios, cuando vemos que Estados Unidos y otros países europeos sí lo están haciendo. Se carece de una entidad propia. Esto es porque no hemos creado imágenes falsas, ya que nos basamos solo en el Tahuantinsuyo como entidad propia, y no recordamos que antes de esta cultura han existido diversas culturas que han optado con la formación de conocimientos y costumbres. Por ello, la población se deja engañar con las promesas de autoridades, generando así un falso patriotismo y una exclusión del pueblo en las decisiones del país. Actualmente, las sociedades indígenas, en particular las amazónicas, se involucran en actividades mercantiles, abandonando su trabajo habitual de cría de caza y de siembra, debido a la falta de amparo del Estado. Estas sociedades indígenas ya le pidieron anteriormente apoyo al Estado, pero este hizo caso omiso a sus peticiones. Además, el Estado promovió la dependencia de esta zona mediante políticas asistencialistas que impiden potenciar capacidades y conocimientos propios, ya que es como los hacen depender de ellos y ya no hay necesidad que ellos cacen o siembren. Bueno, se debe pensar en una organización territorial con mayor participación de la ciudadanía. Más que dinero, las comunidades indígenas reclaman libertad para decidir sobre su territorio. Gracias. Acá tenemos una frase, es momento de pensar en unos... Esto ya lo dije, bueno. Bueno, yo les voy a... Yo les voy a contar sobre nuestra postura frente al autor. Y en opinión del grupo, estamos de acuerdo con el autor, porque a partir del abordado, consideramos que nuestras ideas y opiniones concuerdan con las de él. Pues durante el estado de emergencia no solo pudimos evidenciar dolor y muertes, sino también se revelaron las malas gestiones e intenciones que vienen agarreadas de gobiernos anteriores con respecto al sistema económico, ya que es neoliberal, puesto que solo beneficia a una población minoritaria. También nos sentimos inclinados, debido a que el empleo de malas estrategias por parte del Estado perjudicó a la población, en especial a la amazónica, provocando que éstas busquen otros modos de supervivencia. Lastimosamente, el gobierno central pone una idea de dependencia a las comunidades, debido a que los programas de ayuda opacan la situación y generan una cortina de humo, cuando el problema real es la desvalorización de los reclamos que hacen estas comunidades. Es por ello que estamos de acuerdo en que las sociedades deben de impulsar sus propias soluciones, y a su vez que el Estado deje el autoritarismo y apoye en la buena gestión de estas.
Acá podemos apreciar las consecuencias de la extracción minera de Madre de Dios, cómo, y también en la Amazonía, cómo hay altos niveles de plomo en la sangre de indígenas en zonas de alta actividad extractiva. Estos son ejemplos claros de las sociedades indígenas creyendo las palabras del Estado. Hacen lo que el Estado les dice y terminan perdiendo la mayor parte de sus tierras. Acá te presentamos un pequeño video. Los indígenas de la Amazonía, a diferencia de las comunidades indígenas de los Andes y de la costa, no tuvieron durante la colonia ningún tipo de reconocimiento de sus derechos, ¿no? Sus derechos son recién reconocidos en 1974 durante el gobierno del general Velasco, cuando se da la ley de comunidades nativas, cuyas características principales es reconocer a las comunidades, estos caseríos, como comunidades y como sujetos de derecho, y reconocerlos como en su calidad de dueños de los territorios que ocupan. Acá podemos apreciar un fragmento de la entrevista al antropólogo, al autor de la tesis. Cómo nos relata qué sucede con las comunidades y qué opina sobre ellas. Ya aquí tenemos las referencias. Y muchas gracias. Muy bien. Retroceda, por favor, a las referencias. Está Angulo, Bardales, Bicentenario. ¿Han puesto el ensayo en sí? Sí, profesor, está ahí el Ceballos G 2020. Ya. Perfecto. ¿Por qué solamente han puesto a Ceballos? Nos faltó colocar en la parte de et al, que es al resto de los autores de los tres primeros se colocan. Según NORMAPA versión 6, antes eran a 6 autores, desde 6 a más et al. Hoy con versión 7 se colocan los tres primeros y luego coma et al. Significa y otros, ¿no? Corregirlo ahí. Sí, continúa, por favor, para ir revisando. Ve al inicio, Francisco, por favor. Los indígenas de la Amazonía. Ya está el video. Ahí están los nombres. Siguiente. El título. Su trayectoria del autor. Ya. El resumen. Ya, la cita. Los indígenas. Correcto. Ahora vaya al inicio. A la carátula. Tanto en Word como aquí en PPT, en la diapositiva, van a hacer lo siguiente. Por ejemplo, ¿quién
¿Qué es? Vamos a hacerlo, y esta explicación es para todos. En clase entonces me expliqué, recuerden. ¿Quién es el coordinador? Yo, profesor. Ocaña. Ocaña, ya. Resalta tu apellido con color amarillo. El que tiene control ahora, en estos momentos de PPT Ya. es Francisco. A ver, Francisco, ¿puede resaltar? Por el momento pongo entre paréntesis, ¿usted cuánto por ciento ha trabajado? Me imagino 100%, ¿no? Consideraría un 95%. O por no evaluar el 100%. Pero si ha trabajado con su totalidad, será pues 100%. Ah, sí, claro, he estado en todo. Ya, entonces 100%, pues, ¿no? Claro. Tanto como diapositiva como con Word que están armando. Sí. A ver, entonces Ocaña, pon entre paréntesis 100%. Francisco, ¿podrías dejar de compartir como presentación y solamente colocarlo como Canva y ahí puedes realizar eso? Ya, poner 100%. Y luego lo resalta, ¿no? Y así cada estudiante se va a calificar, ¿no? Sé que la ponencia es personal la nota, sin embargo, la diapositiva y el Word va a ser grupal, por lo tanto, si digamos este trabajo es un ejemplo, 18, voy a poner nota en función cómo han trabajado, tanto en PPT como en Word. Bien, ahora sí, amplía esa referencia de colocar pues el porcentaje donde se autocalifica cada estudiante es fundamental, chicos, para la nota grupal. Se hace tanto en la PPT como en el documento, ¿verdad? Porque nosotros así es, habíamos colocado en el documento. Así es. Va a estar la tarea habilitada a partir de mañana, para que puedan hacer, sobre todo el Word, el resumen y el comentario, un buen trabajo con buena redacción. Obviamente con su referencia bibliográfica, ¿no? No olvidarse eso. La carátula, el resumen, el comentario y la referencia. Bien. Amplía, por favor. El otro grupo se va preparando. Amplía. Modo presentación. Ya. Morales. ¿Por qué cree que el autor ha puesto este título y tú qué título pondrías como nuevo autor? No, yo estaría de acuerdo con ese título. No, pero ya, estás bien. Ya estás de acuerdo con el título. ¿Y tú qué título vas a colocar cuando haces tu ensayo, digamos? Recuerda que estamos en nivel interpretativo, ya en nivel creativo ya. Si yo digo, a partir de esto crea un título, ¿qué título pondrías? Los colores, los verdaderos colores durante la pandemia. Ya. ¿Y cuál es su comentario crítico acerca de este ensayo? ¿Cuál es su apreciación crítica? Ya, bueno, yo estoy de acuerdo con el autor, porque cuando yo lo leí, vi que sí marca la verdadera cara del Estado, del gobierno, de todos los que están en la cima. Y también muestra a toda la gente afectada, a los que más le afectaron toda la pandemia. Y también compara cómo cada persona, cada pueblo intentó salir adelante a lo largo del tiempo. También lo está comparando el pasado con el presente y el futuro. También estuvo comparando la economía del país con otras economías del primer mundo, con Europa, Estados Unidos. Con eso siempre compara. Gracias, Francisco, muy amable. Ocaña, ¿qué título pondrías a partir de este ensayo y cuál es su apreciación de lo leído?
Pues el título que le colocaría sería Una realidad engañosa. Por más que todo por el hecho en que, como lo menciona el autor en el ensayo, nos da a conocer que no sería gracias al virus, sino que con la pandemia y con la llegada del COVID-19 como que llegó a su punto máximo en la que se estaba cubriendo que el sistema económico que llevamos actualmente, el sistema neoliberal, está fallando, está presentando fallas. Y ya que el Estado solamente beneficia a la minoría, es decir, a los empresarios, a los grandes empresarios, que prácticamente estas grandes empresas son los que colocan al gobernante, o si no, ellos mismos entran a gobernar y crean leyes a favor de ellos y dejando de lado, sin tomar la opinión de estas comunidades, ¿no? Un momentito, mucha agua. Como lo mencionaba, dejando de lado a estas comunidades, tanto andinas, amazónicas, pero como en este caso el ensayo más se basa en lo amazónico, es cuando muestran de que el Estado no existe ahí, y es por eso que muchas veces nosotros vemos que en las fronteras con Brasil los pobladores amazónicos ya hablan portugués, más no el español o sus lenguas indígenas. Y esto creo que mediante ello se ve reflejado, ¿no? El desabandono del Estado peruano, y que no y a través de las políticas asistencialistas que ellos generan, les hacen creer que está habiendo un progreso. Sin embargo, este progreso solamente es ficticio, porque prácticamente les están dando y los están mal acostumbrando y no los permiten a que ellos produzcan, ellos empiecen a generar sus propios alimentos o generen su propia economía, como por así decirlo. Eso sería mi punto de vista. Gracias, señorita Ocaña. Paredes, ¿cuál es el título y cuál es su apreciación crítica? Sí, profesor, buenas tardes. Yo le pondría al título Justicia fingida, porque como dijo mi compañera Leticia, si bien con la llegada del COVID-19 nos hemos dado cuenta de la mala gestión que viene haciendo el gobierno en sí, pero esto ya viene desde hace años atrás, y se podría decir que desde el momento en que supuestamente nos independizaron, porque no hay una buena gestión, y ahora se puede ver en lo que son los hospitales, ¿no? Porque cuando se necesitaban camas UCI, pues no las había, y varias personas tenían que esperar así en el pasillo y todo eso, y la mayoría de pues el dinero que nosotros aportamos así al gobierno está yendo por otro lado al que no debería ser, porque el dinero debería ir a lo que es el ámbito económico, educativo, educacional para todos. Entonces, yo creo que yo estoy de acuerdo con el autor sobre que se está haciendo malas gestiones, y en lo que también concierne a los indígenas, porque el autor toca el tema de los indígenas amazónicos, que tuvieron que dejar mucho sus trabajos por enfocarse en otros, debido a que han perdido muchas cosas también debido a esta pandemia. Y ese sería mi punto, profesor. Excelente, gracias, Paredes. Quispe, ¿cuál es su título y cuál es su apreciación crítica acerca del ensayo leído? Yo lo llamaría Los gritos no escuchados, porque como se mencionó mi compañera Leti, hay más beneficio en una minoría, que son las personas de poder, los empresarios, y ignoran los problemas que tienen el resto, como la población indígena, y no se les escucha. Mientras que ellos reclaman, el Estado no hace caso omiso, hace estrategias que intenta ayudar, entre comillas, pero en verdad no ayuda, solo empeora las cosas, o crea una dependencia que hace que también a esas personas, a los indígenas, se hace que desprenda de sus raíces y ya no quieran tampoco cosechar, no quieran hacer lo que usualmente hacían antes como su labor, ya sean sus tierras, y ahora ya son más conformistas. Y pues esa sería mi apreciación, profesor.
Illescas. Bueno, buenas tardes. Yo le pondría el título, profesor, Una nación engañada e indiferente, ya que resalta mucho el texto que todos acá estamos engañados y indiferentes porque la indiferencia por parte del Estado y por parte de la misma población, ya que si bien esta sociedad de pequeños capitalistas no dejan de ser peruanos, no dejan de ser personas, muestran indiferencia contra sus propios compatriotas, ¿no? Y no los tienen en consideración y solo piensan en lucrar. En diferencia del Estado, porque no escucha a las comunidades indígenas que le piden ayuda y le piden estrategias para salir adelante y no estrategias para mantenerse tal como esté, ¿no? Más que nada eso. Y una nación engañada también sería por parte de que somos una nación que no está consciente de la cultura que tiene. No somos muy... Solo, o sea, menciona ahí una parte muy interesante que dice que solo nos creemos patriotas cuando juega Perú, por ejemplo, y eso en realidad es algo ficticio, no tiene nada que ver con el patriotismo. Esa sería mi opinión. Y estoy muy de acuerdo Gracias, con el doctor. Illescas. Pasa a la siguiente página. Siguiente diapositiva, por favor. Francisco, ¿puedes pasar? Francisco, pasa. Einmar. Efectivamente, el virus que desnuda es el espejismo, no solamente en el sector de salud, sino en todos los aspectos. Los medios de transporte, si tú vives, digamos, en Ancón o en Chosica, es una odisea. Ahí vuelves a leer a Ulises. Eres un Ulises ahí. 3 horas o 2 horas para llegar y 2 horas para regresar. Conclusión, 4 a 5 horas perdidas. Llegas con sueño y si quieres dormir, de repente ya llegas sin celular. Es la triste realidad. Cuando eso en Bolivia, en Colombia, en Chile, sin ir muy lejos de la Latinoamérica, ya estás en otra provincia. Y ni qué decís Europa, pues. Lo que debe llegar en 2 horas, llegas en 20 minutos. Es otro level, otro nivel. Dinero hay en Perú, si no está mal invertido. Es como tu papá, en lugar de comprarte libros, darte una buena educación, se pone a tomar y no hay, y encima fiado, si se acabó su dinero, padre irresponsable, y no hay para comprar leche para sus hijos. Y la madre tiene que fiarse en la tienda. Algo así, tan similar, pasa en el Perú. Y se cumple la ley del embudo. El rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Y yo le viví en carne propia. Es increíble. Más o menos el año pasado, casual, trabajando, se me cae el vaso y ese dedo le cortó el tendón del brazo derecho todavía. Y yo me voy de inmediato al seguro. Y me dice, no, aquí no operamos por el famoso virus. No estamos operando. Todo es tratamiento virus y otros no. Pero señorita, esta es una emergencia. Pero no hay. Váyase a tal. Cerca del aeropuerto hay otro. Me parece Luis Negreiros. El médico que me atiende me dice, de aquí 3 semanas. Y por si acaso me llamas más tarde. ¿A qué hora, doctor? Le digo. Yo termino acá a las 4, a las 5 me llama, pensando que me da una esperanza. Y me dice, muy difícil. Sin embargo, pero le puedo operar en la clínica. Vaya a tal sitio y ¿cuánto es, doctor?
5.000 soles. Operación de un tendón. 5.000 por operarte un tendón. Al día siguiente me voy en Callao, uno de los grandes hospitales, ¿cómo se llama? El más grande, seguro. Donde lo operaron, entró con pierna izquierda y lo operaron y lo cortaron la derecha, la sana. Ese escándalo que hubo de los médicos. Lo cortaron uno por otro. ¿Cómo se llama? Luis Sabogal. Sabogal. Muy cortés el hombre, uno de los médicos. Le digo, esto ha pasado, le digo. Y que había pasado 48 horas, ¿no? Ya vamos a sacar más radiografía, a cómo está, para operar. La radiografía lo sacan de inmediato, en 15 minutos regreso. Ya estaba con su jefa, la doctora. Se puede decir médico de turno, digamos, algo así, ¿no? Y era cerca de Navidad, me acuerdo, año pasado. Quincena de diciembre, algo así. La señorita totalmente déspota. ¿Por qué ha venido acá? Por tal situación, doctora, dado que ayer me acerqué al seguro más cercano de mi casa y me dijeron que por tema de virus no están operando. Me fui a Luis Legreros, tampoco me dicen 3 semanas. Uy, señor, ¿y por qué no espera 3 meses? Porque acá es un mes. No hay cama, usted se va a quedar, pero va a dormir en la silla. ¿Lo toma o lo deja? Señorita, con todo respeto, yo me retiro. Uno, no puede estar durmiendo en la silla. Y segundo, por cultura general sabemos cuánto el tendón, pues es como la liga, ¿no? Entonces que se corre cuanto pasan los días y avanza y retrocede. Y la operación es más costosa. Tuve la suerte, hay un amigo que estudió en Rusia y vive en Chancay. Doctor, le digo, esta cosa está sucediendo. ¿Y cómo me conozco? Yo le asesoré su tesis, ¿no? Y él incluso es director de Hospital Chancay. Y de Callao le llamo, pues. Más o menos ya era 2 de la tarde. Doctor, me estoy pasando por esa salud y bueno, pues no pasa nada, le digo. Y me dice, doctor Darwin, véngase, yo lo voy a operar. No estaba en Hospital Chancay, sino en la clínica de Guarán. La clínica se llama San Andrés. Y me operó, llegué pues a las 5 de la tarde, en 2 horas a las 7 ya estaba listo yo. Y mis manos normales. Me pregunto, ¿qué hubiese pasado? Y así, ¿cuánta gente espera meses en salud? Meses. Y lo que el señor en Lima me iba a cobrar 5.000, por la amistad que tenemos, solamente me dijo 2.000 soles. Pero lo hizo, pues. Me dijo, solo 2.000. Pero ahora mi pregunta, ¿cuánta gente se muere? Ir a la salud es una muerte lenta. Uno tiene que mendigar. Si eso pasa aquí en Lima, ¿qué podemos decir en otras provincias? Ya lo dijo una de las ponentes. En la frontera con la selva con Brasil, esa mujer prefiere dar luz. No le interesa si nace en Perú o en Brasil, con tal de salvar. No solamente en aspecto de salud. Ese niño, donde no llega ni un coquito, prefiere estudiar en Brasil, porque el Estado peruano, el gobierno, no está llegando a esos lugares. Es la triste realidad.
Y justamente este virus que nos da a entender, pues, es la radiografía de la gobernanza, de la pésima gobernanza, no solamente de ahora, sino desde antes, 200, desde la invasión española hasta ahora, nada ha cambiado. Y en todos los aspectos. Y frente a esto, es el momento que tenemos que cambiar como sociedad, con principios, con valores, siendo solidarios, siendo empáticos, practicando las habilidades blandas como corresponde. Yo tengo esa esperanza que Perú sí va a cambiar, con esta generación, con los que vienen, y ojalá sea así. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones al grupo. Siguiente grupo, por favor. Ya se ve, Tinoco. Pueden empezar. Ok, profesor. A ver. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, el grupo Los Analíticos, integrado por Ángela Arias, César Hernau, Irma Olivos, Lucy Puiquín y quien les habla, Ter Tinoco, les hablaremos sobre el texto que nos tocó, que sería El indígena en el siglo XXI, escrito por Renber Yaguarcani, empezando con su biografía. Renber Yaguarcani nació en la comunidad nativa La Colonia, región de Loreto, en 1986. Es un artista plástico autodidacta descendiente de la nación Uitota. ¿Qué quiere decir con esto? Que Renber Yaguarcani no tomó clases o estuvo en una academia de arte. Todo lo que él desarrolló se debe a su propia experiencia y también a los conocimientos de su cultura que le fueron pasados por generaciones. Él pertenece al clan de la Garza Blanca por parte de su abuela paterna y al clan Jaguar por parte de su abuelo paterno. Bien acabó el colegio, la primera opción que tomó fue la pintura y se dedicó por completo cuando ya estaba en Lima. Acá podemos presenciar algunas de sus obras, destacando la de la izquierda, que tiene como nombre Tabaco Frío, que simboliza la creación del mundo para la cultura Uitoto. Acá también tenemos otras de sus pinturas. Y les mostraremos un breve video que es una entrevista a Renber Yaguarcani y es sobre uno de sus escritos, que sería El sueño de Huinaima. El sueño de Huinaima es mi primer libro, publicado bajo el sello Alfaguara, y esta vez está dentro de las publicaciones de la Cooperación Española. Y habla precisamente sobre tres mitos: el origen de los ríos, el origen del hombre y el origen de los alimentos. Para el mundo indígena, para el mundo Huitoto, es muy importante los mitos. Nosotros no tenemos las posibilidades de poder consultar, o la filosofía nuestra o nuestra memoria no está en libros y tampoco está en enciclopedias, sino está en los mitos. Por eso la importancia de este primer libro y por eso la importancia también de que los mitos no desaparezcan. Para el indígena, para nosotros, es muy importante poder transmitir lo que nosotros recibimos. Los mitos que están todavía en las comunidades, que están en los pueblos indígenas, se han ido transmitiendo de generación en generación durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Entonces, en los últimos años, el indígena está llevando este conocimiento, esta sabiduría, esta memoria a otros soportes, como son los libros. Entonces, para mí es muy importante que mi cultura, que mi pueblo, se transforme en tiempos tan difíciles para el mundo indígena,
creo que es totalmente importante que las culturas se transformen para poder sobrevivir. Entonces, para mí es un reto poder llevar este conocimiento, estos mitos al papel, a una superficie totalmente muy desconocida para nosotros, ¿no? Como son los libros. Pero al mismo tiempo nos causa y nos llena de mucha satisfacción, más que todo porque el libro está dirigido a un público infantil. Qué mejor que llevarles una información con excelentes dibujos a esta nueva generación de como son los niños. La literatura infantil para mí es uno de los trabajos que me encanta mucho, que lo disfruto. De hecho, yo considero a los niños el mejor público y el público más crítico para mi trabajo, porque te dicen las cosas sin miedo, sin temor. Así que yo les invito para este domingo nuevamente, para que vayan el 26, 8 de la noche, a la Feria Internacional del Libro de Lima. Muchas gracias. Ahora, empezando con el resumen, el texto empieza hablando sobre cómo los fenómenos naturales fueron un augurio de la llegada del COVID a su comunidad, el miedo que desató. Pues en esos tiempos, por esa zona, se presentaba lluvia con sol, caían truenos y rayos alertando una tormenta que nunca llegaba. Y lo más sorprendente aquí es que días después de esos fenómenos raros, el médico de la comunidad había confirmado los primeros casos de COVID. Y es sorprendente, ¿no? Porque es como que la naturaleza ya te está advirtiendo de lo que se viene. Después de ello, nos empieza a hablar sobre algunas manifestaciones de la cultura indígena, la gran riqueza del folclore Uitoto, sus mitos y creencias. Uno de esos mitos sería el origen de la mujer, ya que a diferencia de la cultura o de la visión cristiana que comenta que la mujer llegó o salió de la costilla del hombre, en la cultura Uitoto es diferente, ya que para la cultura Uitoto es que la mujer llegó o bajó del universo en una noche hacia un lago amazónico y de allí se transformó en diferentes formas, ya sea de aves, de insectos, de plantas, etc. Y el autor se siente muy orgulloso de esos mitos indígenas. Y de eso va la tesis central del ensayo. Gira en torno a qué es un indígena en estos tiempos modernos y lo responde diciendo que es aquel que conoce su cultura, que la cuida, que la difunde y se siente orgulloso de ella y tiene como misión expresarlo a todos, ya que es una responsabilidad con sus ancestros. Lucha por mejorar la condición de su comunidad, protesta cuando sus conocimientos son apropiados y manipulados por agentes externos, ya sea, por un ejemplo claro, es la explotación del caucho en la historia del Perú. Y por último, para finalizar el resumen, nos invita a ser indígenas también, a sentirnos orgullosos de lo nuestro, de construir algo nuevo, de difundir en cualquier ámbito social, cultural y profesional la cultura de nuestros ancestros. En caso del autor, él lo manifiesta con sus pinturas y con sus relatos. En caso mío podría ser tal vez que voy a la carrera de negocios internacionales, sea promoverlo internacionalmente la cultura peruana, ¿no? Ese sería el resumen y la conclusión. Ahora les paso con mi compañero que les hablará sobre el comentario crítico. Muchas gracias. Bueno, en el comentario crítico nos parece que el ensayo es muy interesante y muy didáctico, ya que nos trata la cosmovisión del indígena amazónico de una forma que nos llama la atención, ¿cierto? Además, estamos de acuerdo con el autor en que debemos reivindicar nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras costumbres que tenemos como país, ya que son parte de nosotros y son nuestras raíces, ¿no es cierto? Ya que muchas veces nos hemos dejado subyugar someter ya sea por agentes externos como otros países y incluso hemos llegado a sufrir expropiaciones tanto naturales como culturales, ¿no es cierto? Asimismo, nos parece importante que el autor hable de su cultura, ¿no es cierto? Como es el caso de los Huitoto, en su caso, el clan de la Garza Blanca, como bien comentó mi compañero Terry acerca de sus culturas, todas sus tradiciones. Nos parece importante que lo plasme a través de las pinturas y a través de escritos también, ya que muchas de sus historias y sus tradiciones solamente son
solamente han sido manifestadas a través de manera oral, mediante mitos y leyendas. Además, nos parece muy importante también que nos invite, que nos haga la invitación de que nosotros también revaloremos nuestra cultura. Por eso debemos motivarnos con su actitud. Eso sería todo. Y aquí están la bibliografía, las referencias en la que nos basamos. Ya, correcto. Vamos a ver mientras el auditorio se prepara para preguntar o comentar. Retroceda la diapositiva, por favor. El indígena en el siglo XXI. Ya. Perfecto. ¿Alguna pregunta o comentario del auditorio, por favor? ¿Alguna duda, pregunta, comentario del auditorio acerca de la ponencia o del tema, por favor? Ninguna. ¿No hay quien levanta la mano? Ya. A ver. Arias. ¿Cuál es su apreciación crítica sobre el ensayo leído? Y muy aparte de Rembert y Abarcani, ¿qué otros autores o literatos ya han escrito a favor del indígena, ¿no? Sobre la reivindicación del indio peruano, que es olvidado, y muchas veces hay personajes que han catalogado pues con un léxico tan vil como si fueran de la tercera clase social, ¿no? Indignante, y no es necesario mencionar los quienes fueron, ¿no? Ya sabemos por cultura general, tanto a los indígenas como a los amazónicos, cuando son nuestros hermanos. De tal manera, ¿qué literatos han hablado pues sobre el indigenismo peruano? En primer lugar, ¿cuál es tu apreciación crítica del ensayo? Y no sé si tienes conocimiento de qué autor habla sobre la reivindicación indígena, ¿no? O el indigenismo peruano. Profesor, buenas tardes. Arias Ángela no se encuentra en la clase y tampoco participó por esta ocasión en el trabajo. Nos informó que se encuentra fuera del país y no tiene señal. Correcto. Entonces sería la pregunta para Hernau. Podría ser José María Arguedas, profesor, en su novela Yaguar Fiesta, ¿no? Donde representa mediante el toro y el cóndor cómo el pueblo indígena trata de rebelarse ante los conquistadores, ¿no? Correcto. ¿Y cuál es tu apreciación crítica? ¿Qué te ha parecido este ensayo? A título personal. Como título personal podría ser la reivindicación de nuestras raíces, porque como bien mencionamos en nuestro comentario crítico, muchas veces a lo largo de la historia del Perú nos hemos dejado someter por culturas externas a las nuestras, como podría ser durante el tiempo de 1879 y 1912, donde durante la explotación del caucho, ¿no? Durante muchos indígenas amazónicos murieron. Entonces, me parece que reivindicar no solamente nuestras costumbres, sino también nuestro patrimonio sería importante. Gracias, Hernau. Olivos. Sí, profesor. Tu comentario crítico del ensayo y algunos literatos si podrías mencionar. Ok, bueno, con respecto a mi comentario crítico, en realidad estoy muy de acuerdo con el autor sobre todo cuando da esta invitación a que todos nosotros
revaloremos a los indígenas y si no somos parte de ellos, como que comenzar a ser parte de ellos, ¿no? Como dice, su misión y la responsabilidad que ellos tienen es de seguir, ¿cómo decirlo?, expandir todavía sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Sobre todo ello, y que no se extingan todo lo que ellos realizan, tanto sus lenguas como sus tradiciones, como había mencionado. En realidad yo estoy muy de acuerdo con esa parte, ¿no? Sobre todo porque nos hablan sobre muchas creencias que ellos tienen y en realidad me pareció interesante porque muchas de ellas en realidad creo que la mayoría no las conoce. Y con respecto a un autor, no sé si se podría considerar como parte de la reivindicación indígena, pero yo recuerdo haber leído de Ciro Alegría este libro del mundo es ancho y ajeno y sobre las comunidades, ¿no? Cómo querían hacerse respetar y todo ello. Gracias, señorita Olivos, muy amable. Lucy. La misma pregunta, profesor. Así es. Ya, claro. Para empezar, mi comentario crítico en relación al ensayo es totalmente a favor, porque yo creo que hoy en día más que todo vemos la necesidad de revalorar nuestra identidad cultural y de revalorar nuestras propias costumbres y tradiciones peruanas al margen de la influencia exterior. No estoy diciendo que para amar lo nuestro haya que odiar el resto, ¿no? Por supuesto que no. Uno puede ser seguidor de cualquier cultura exterior o escuchar una preferencia de música, pero claro, siempre y cuando teniendo en cuenta cuáles son lo bonito que es nuestra cultura, nuestra música, nuestras costumbres, los mitos, las leyendas. Y además a mí me gusta mucho de este ensayo particularmente que nos cuenta como 2 o 3 mitos del folclore huitoto, y eso es muy bonito porque uno no se entera normalmente. No se encuentran escritos esos mitos, no hay libros sobre esos mitos, la mayoría ya, o sea, están relacionados a la mitología andina, pero poco nada se conoce de la mitología de la Amazonía, por ejemplo, y me parece muy bueno que esté plasmado en un ensayo y en papel de por sí, porque eso asegura que vaya sobreviviendo a lo largo de la historia. Y bueno, en relación a algún escrito o algún literato, creo que en esta corriente del indigenismo podemos sacar varios nombres, pero yo principalmente me quedo con, como ya mencionó mi compañero César inicialmente, con José María Arguedas, porque es el que más profundiza e interioriza en la visión del hombre indígena, lo entiende mucho más, con mucha más profundidad. Claro que hay otros, como por ejemplo, tal vez López Albújar con este famoso cuento Ushanan Hampi, de cierta forma ya revalora algo al indígena y le da ese carácter activo y ya no pasivo como se veía antes, porque una cosa es revalorar la cultura del indígena o del poblador andino, pero sin caer en este asistencialismo y en como que de verlo menos que otro. O sea, yo te cuido porque tú no sabes hacerlo por tu cuenta. Creo que de eso no se trata. Y bueno, eso sería todo. Bien, gracias Lucy. Finalmente, Terry. Profesor, creo que se me cortó la señal hasta donde se me escuchó. Sí, profe. No, yo te estoy escuchando con naturalidad. Okay. Terry. Sí, profesor. Igual, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación crítica acerca del ensayo? Y si puedes relacionar con otros autores anterior a Rimberg y a Barcani, ¿qué otros autores han escrito a través de sus cuentos, poemas o novelas? Mi apreciación crítica hacia el texto sería que sí comparto con todos mis compañeros
el mensaje que nos quiere dar el autor, ya que es algo muy bonito, se siente bien que empecemos ya a ser más auténticos, a no tener que depender de afuera y darnos cuenta que tenemos potencial, o sea que nuestros ancestros, toda nuestra cultura es tan rica que lo que necesita es promoverla. Eso me gustó demasiado y también me encantó la parte donde el autor comenta que puedes mostrarlo de cualquier manera. Por ejemplo, él, como comenté, él lo demuestra ya sea en sus pinturas o en sus escritos, ya que los mitos Huitoto comúnmente son orales. Él hizo el sacrificio de escribirlos y narrarlos así con su propio arte, con sus dibujos, de una manera didáctica para que la gente conozca sobre el mundo Huitoto, pero ese es su caso. Nosotros podemos hacerlo con cualquier otra cultura y me parece fantástico el mensaje que nos quiere dar en relación a todo eso. Y yo no, la verdad, seré honesto, no conozco muchos autores que hablan sobre la Amazonía, pero escuchando a los autores que hablan mis compañeros, me recordó a Manuel González Prada con su discurso al Politeama, que habla que revaloremos al campesino, en este caso podría ser al indígena, en oportunidades, y que tienen o sea, que si tú les das las oportunidades a ellas, a esas personas, te garantizan que sí o sí van a lograr cosas bien grandes. Y Renber Yaguarcani es un claro ejemplo de ello. O sea, si promovemos más educación en esos lugares, estoy seguro que saldrían más artistas y gente muy talentosa, saliendo su cultura también, obviamente. Eso sería todo, profesor. Muy bien, gracias, Terry. Me preocupa la situación de la señorita Arias Artica. No ha expuesto anteriormente sobre el multilingüismo peruano y ahora tampoco, lo cual no tiene nota en ninguna exposición. En Sí, ese profesor, sentido... disculpe que lo interrumpa, Sí. profesor. Disculpe que lo interrumpa, profe. Sucede que la compañera ya está estudiando en otra universidad y por eso ya no entra a San Marcos. Conclusión, no está estudiando en San Marcos ya. Profesor, O sea, disculpe. sí está, pero está estudiando en otra universidad. Perdón, no es que se haya retirado todavía, o sea, sí está en la universidad, sino que, bueno, ha tenido inconvenientes para poder estar, pero aún tengo entendido que aún no se retira de la universidad, de nuestra universidad. A ver. Exacto. Vamos a ver. Solamente el grupo y la señorita sabe si acá ha participado en este trabajo. Ese es uno. Ahí se van a autocalificar. Segundo, si va a estudiar en San Marcos, que participe en el trabajo tanto en PPT como en Word, para que se autocalifique con porcentaje de 0 a 100%. Para las ponencias y personal, pero el trabajo, este trabajo tanto de diapositiva como el Word es grupal. Yo no puedo poner, si esta diapositiva y el Word, por ejemplo, es, digamos, 18, por decir, a todos, si alguien ha participado o no ha participado, no lo puede poner 18, entonces sería de la nada poner esa nota. ¿De acuerdo? Ese es uno. A partir de fecha, todo trabajo grupal va a ser con su porcentaje donde cada estudiante se autocalifica y el coordinador solamente verifica si es correcto o no. Para empezar. Segundo, si va a participar, en este caso, la delegada del curso o señor, su coordinador, en este caso Olivos, debe comunicarse de inmediato que ahora me envíe su audio o su video acerca de la ponencia del ensayo, su apreciación crítica, un video de 3 a 4 minutos, o audio, cualquiera, lo ideal que sea video para ver también el aspecto paralingüístico. Una cosa es escuchar audio, otra cosa es el video. Y segundo, al final vamos a ver un video y su apreciación crítica acerca de esos. Conclusión, 2 videos. Del tema de ensayo y del video que vamos a escuchar. Solamente lo va a pasar, pues, ¿no? Para que tenga nota. Antes que yo suba el Zoom, porque en cualquier momento la universidad nos va a abrir el Zoom para subir las notas. ¿De acuerdo? Muy bien. Efectivamente, ¿no? Hay autores
con muchas magnitudes han escrito, pues tenemos preindigenista, la obra de Clorinda Amato de Turner, Ave sin nido, una excelentísima obra. Ella es preindigenista, representante del realismo peruano, junto con padre del realismo peruano Manuel González Prada. Por el norte tenemos dos, Enrique López Albujar, una obra muy famosa, una novela, si han leído, pues Matalaché, y también tenemos el alumno, su alumno de Vallejo, a a Ciro Alegría Bazán, específicamente con sus dos obras, Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno. Por el centro tenemos a Manuel Escorza, Redoble por Rancas, y por el sur tenemos un gran indigenista de nivel que escribe con profundidad, a José María Arguedas Altamirano, que vivió en carne propia, no solamente en sus novelas, ¿no? Él dormía con los campesinos, comía con los campesinos, bailaba con los campesinos, en carne propia, vivió, ¿no? Le gustaba bastante el huayno, y en todas, siempre en provincias hay fiestas, ¿no? Él tomaba su chicha de jora, chachaba su coca y almorzaba junto con los indios. Y él narra también, ¿no? Su papá es de clase alta, como los famosos mistis, es abogado o es juez, y él pues vivió con sus hermanastros y su madrastra, en su autobiografía, y también narra lo que sufrió, ¿no? Cómo su madrastra y sus hermanastros lo maltrataban. Y quizá tuvo trauma psicológica que terminó fatal, ¿no? Suicidándose siendo catedrático de la Universidad de Molina. Pero bueno, eminente, un gran literato, representante del indigenismo peruano a través de sus obras, a través del cuento Agua, El zorro de arriba, El zorro de abajo, de Yaguar Fiesta y otros más. Bien, vamos ahora con el segundo grupo. Adelante, para finalizar con el ensayo La Marcha del Bicentenario. 200 años de lucha. Adelante, ya se observa. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, en mi grupo y yo, los gramaticales, vamos a hablar sobre la marcha del Bicentenario. En este caso, voy a pasar a mi compañero Diego Jaime para que les hable acerca de la biografía de Luis Diego de Negri, nieto de Negri. Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre Luis Nieto de Gregory, que ha escrito La Marcha del Bicentenario. Bueno, él nació en Cusco en 1955 y estudió literatura y lingüística en la Universidad de Amistades de los Pueblos en Moscú en 1981. Y tras estar 9 años viviendo en diversos países de Europa, entre ellos Rusia, España y Francia, regresó al Perú a trabajar como profesor en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. En esa época sus primeros relatos fueron Harta cerveza y Harta bala, La joven que subió al cielo y Como cuando estábamos. Estos relatos se trataron de una fuerte temática de violencia política, ya que cuando él regresó acá se le daba la lucha entre Sendero Luminoso contra el Estado peruano, por eso que tuvieron esos temas principales. Luego regresó al Cusco, donde inició una nueva etapa de producción literaria enfocada en narraciones inspiradas en sucesos históricos.
de los cuales formó sus primeros cuentos históricos, que eran María Nieves o como Gabrielico, el ángel del demonio. En 1997 recibió la beca de hispanistas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y en 2019 fue nombrado titular en la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, que se dedica a la promoción y revalorización de la cultura de la región Cusco. Bueno, ahora vamos a dar unos pequeños extractos para conceptualizarlos de qué quiere decir este ensayo que él ha puesto. Siguiente, por favor. Comenzamos con los inicios de la República, que a partir de 1821 empieza nuestra vida republicana, consecuencia de sucesivas rebeliones indígenas en contra de la corona española, donde los sectores criollos se ponen al frente de la guerra de independencia y así construyendo un estado a espaldas de las mayorías indígenas. Aníbal Quijano resume esta paradoja haciendo notar que el nuevo estado independiente en América Latina no era ni estado ni nación. No era nación porque en sí no estaba construido por la mayoría de la gente, sino en una cierta minoría. Y en la parte democrática no era democrático porque no representaba a ninguna mayoría ciudadana. Después de eso pasaron muchos años donde igual el Estado al servicio de una minoría seguía consolidándose. Pero aún así, bajo la guerra del Pacífico que tuvimos, no se desligaban de eso. Y uno de las figuras más representantes fue el que puso el dedo en la llaga, era Manuel González Prada, que en su ensayo Nuestros Indios manifiesta que en el Perú vemos una superposición étnica. Y también González Prada fue implacable contra la oligarquía, con la clase dirigente, responsabilizándose de la marginación del indio y de no haber articulado una verdadera nación. Ahora le paso a mi compañero Nicole. Muchas gracias, compañero. Bueno, siguiendo la hilazón, cerca en el siglo XX, a pocos años del centenario, exactamente en el año 1928, se publicó Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde José Carlos Mariátegui estudió la situación de las grandes mayorías indígenas en diferentes enfoques, ya sea legislativo, étnico, educativo, administrativo, moral, donde evidenció que el problema del indio en sí es el problema de la tierra. Y su principal enfoque que dio en ese tema, que del problema, es un enfoque económico, ya que estaba relacionado con el origen del sistema gamonal. A la vez también en la República, dijo que la República, en vez de alzar al indio, lo pauperizó. Tiempo después de dicha publicación, la mayoría de indígenas cansados de este abuso del sistema gamonal o del latifundista, tomaron 2 estrategias, de las cuales una de ellas era la toma de tierras y las rebeliones contra los gamonales. Y otra estrategia fue la migración hacia Lima. Para evitar estas rebeliones, se implantó la reforma agraria en el año 1969, gobierno de Juan Velasco Alvarado, donde repartieron algunas tierras de los hacenados. No fueron todas, fueron algunas, pero eso no fue suficiente. O sea, el reparto de tierras no fue suficiente, como mencionaba José Carlos Mariátegui, sino que faltaba tecnificación, inversión, capacitación para el desarrollo del campus. Bueno, situándonos en las migraciones, fueron aumentando décadas tras décadas, surgiendo así la cholificación, como una fuerza que tiene como finalidad que el indígena se entre en el seno de la sociedad peruana, para que goce de los mismos derechos, los mismos servicios que todo peruano debe tener. Desde la literatura tenemos a José María Arguedas, el cual en sus obras habla sobre la problemática del indígena, de manera autobiográfica, ya que desde pequeño había recibido el calor del fogón indígena y había aprendido el quechua a la vez que el español. Bueno, ahora le paso con mi compañera. Gracias. Ya en la década de los 80 se da la violencia política dada por el grupo de Sendero Luminoso, iniciando desde la Sierra del Perú y llegando a abarcar hasta gran parte del país, lo cual no solo significó grandes pérdidas económicas, sino
sobre todo grandes pérdidas de vidas humanas, dando un golpe también a las organizaciones gremiales y sociales. Los seguidores de Abimael Guzmán, con el propósito de continuar, de que siga predominando el pensamiento que ellos habían infundado en la gente, asesinaban a dirigentes de las organizaciones, tanto de la ciudad como del campo. Y si bien su derrota de este Sendero Luminoso se debió a estas organizaciones mediante las rondas campesinas, el costo a pagar fue muy alto. Ya en la década de los 90, con el autogolpe de Alberto Fujimori y el alejamiento de la democracia, sentaron las bases para el auge del neoliberalismo, eliminando así las organizaciones sindicales que antes habían formado trabajadores y campesinos, siendo estas últimas las que se habían formado durante el tiempo de la toma de tierras. Primero tuvimos la violencia de los años de la década de los 80, y con el autogolpe de Alberto Fujimori, esto trajo al país una gran desinstitucionalidad y aumentaron la brecha que existía entre el Perú criollo y el Perú que tiene sus raíces indígenas, siendo este segundo el que tiene y actualmente sigue teniendo gran predominancia, gran mayoría. Este último, a pesar de que han pasado muchos años, ha intentado ingresar en medio de la crisis del sistema político y de representación, y lo cual muchas veces hemos evidenciado que han aparecido movimientos independientes, partidos políticos que han visto al Estado como un botín, y esto se evidencia porque tenemos muchos expresidentes que han sido llamados a investigación, a juicio, y han sido encarcelados. En el contexto actual vivimos, que sería el de la pandemia, hemos visto que ha habido una tensión entre las personas que defienden el proteger al sistema económico y quienes quieren defender a las vidas humanas, es decir, salvar a las vidas humanas. Esto se ha dado, los primeros son defendidos por las personas que representan a las grandes empresas multinacionales, quienes son los que mueven los hilos de la economía del país y quieren que el sistema neoliberal siga predominando, siga continuando. Y los segundos que prefieren defender el bienestar del Estado y quieren fortalecerlo. Ya han pasado 200 años de vida independiente y ni siquiera hemos logrado construir un Estado al servicio de la comunidad. Sin embargo, últimamente, poco a poco, nos hemos ido dando cuenta que el Perú, día tras día, ha estado cambiando gracias al esfuerzo de las masas y para su beneficio también de ellas. Solo el tiempo nos dirá si seguimos avanzando para poder formar una comunidad equitativa y que fomente una buena convivencia. A continuación les voy a leer un extracto del ensayo que dice: la pandemia puede ser el catalizador para que finalmente el Estado, renovados partidos políticos y movimientos sociales apuesten por un proyecto de nación que deje atrás los vaivenes de las últimas décadas y avance firme hacia un Perú que reconcilie a todas sus sangres. A continuación le doy el pase a mi compañero que les va a hablar sobre el resumen. Gracias, Belén. Buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, yo pasaré a contarles el resumen de la marcha del Bicentenario de Luis Nieto de Gregory, la cual nos pone en el contexto, como dijeron mis compañeros, de las etapas que pasó el Perú a lo largo de su historia para llegar a su Bicentenario. Este ensayo nos sitúa en los inicios del Perú como república y nos muestra cómo ésta se formó sin tomar en cuenta al sector indígena, ya que ésta se formó, solo se conformaría por los criollos. Y luego pasamos a un contexto dentro de los 100 primeros años de como nación se suscitaría la Guerra del Pacífico, en donde González Prada afirmaría que en el país existe la predominancia étnica por parte de los criollos ante los indígenas.
Tiempo después, en la época de Mariatti, en donde él habla de revalorizar al indio y habla de que la república no hace más que agravar su condición y que ésta permitió que la clase criolla tome el poder, y así se suscitarían las rebeliones indígenas y las migraciones a la capital. Y como respuesta a estas rebeliones indígenas hacia los gamonales, Juan Velasco Alvarado firmó lo que se vería siendo la reforma agraria, y con esto poniendo fin al sistema de haciendas, y con respecto a las migraciones, esta ganaría más popularidad década tras década, surgiendo así la cholificación. Y en este contexto de migraciones aparecería Arguedas, en donde señalaría en sus obras a una sociedad peruana más utópica. Y en los 80 ya veríamos episodios oscuros en el Perú como Sendero Luminoso y el Fujimorato, agravando más la situación entre criollos e indígenas. Como mencionó mi compañera Belén, la pandemia puede ser el catalizador que el Estado necesita para que los partidos políticos y movimientos sociales apuesten por proyectos de nación y así exista una reconciliación de todas las sangres. Le paso a mi compañera Génesis. Bueno, nosotros como grupo, en la crítica que mostramos acerca del ensayo de la Marcha del Bicentenario, es la desigualdad que ha habido desde el inicio de la República hasta la actualidad. Los criollos se dieron la potestad, al ellos vencer en la Guerra de la Independencia, el dominar el país en sí. Se nos habla de una falsa democracia en ese entonces porque solo las voces y la necesidad de ellos es escuchada, mientras que la de mayoría de que son indígenas, no. Es por eso que en parte del texto nos dice, ¿cómo es posible que 100.000 o 200.000 se impongan a 3 millones de personas, ¿no? En los 100 primeros años de la República, ya con una guerra del Pacífico, en vez de unirnos como peruanos, lo único que hizo fue una separación donde se ve grupos dominantes, que son aquellos de la élite criolla, y los dominados, que en sí eran la mayoría, ¿no? Entonces, es por eso que nos hablan de algunos pensadores sobre la reivindicación del indio, que el indio en sí es el Perú. Y nos habla que el Estado lo único que ha hecho es darle una condición paupérrima a ellos, donde es ahí donde el indígena se trata de levantar, invadiendo las tierras, tomando las tierras, inmigrando hacia la capital, porque es bien sabido que desde un comienzo el Perú se centra en Lima, siendo centralistas y no buscando la descentralización, ¿no? Es por eso que en el gobierno de Velasco, él lo que hace es disminuir la toma de tierras con la reforma agraria. Y el que los indígenas vengan hacia la capital forma la cholificación, lo que se conoce como la cholificación, ¿no? Otro es que en Lima se ve como que ya no solo la élite criolla está, sino están como que la gente en sí, la gente indígena. ¿Y qué pasa? En los años 80 y 90, donde se da Sendero Luminoso y el Fujimorato, es donde se forma la gran barrera, ¿no? Del Perú formal y el Perú informal. Ya en la actualidad, esto no ha cambiado mucho, lastimosamente, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos viendo gobiernos corruptos, gobiernos que solo se benefician ellos y no a la gente en sí. Es por eso que en esta pandemia, lo que nos habla el autor también es que es nuestro momento para el cambio, es nuestro momento para ponernos todos como peruanos y salir adelante, ¿no? Que ya que se quiten estas barreras de la desigualdad que hay. A continuación voy a pasar con mis dos compañeros que van a recitar el poema El Mitayo de Manuel González Prado. Okay. Hijo, parto. La mañana reverbera en el volcán. Dame el báculo de chonta, las sandalias de jaguar. Padre, tienes las sandalias, tienes el báculo, mas ¿por qué me ves y lloras? ¿A qué regiones te vas? La injusta ley de los blancos me arrebata del hogar. Voy al trabajo y al hambre, voy a la mita fatal. ¿Tú qué partes hoy en día? Dime, ¿cuándo volverás? Cuando el llama de las punas ame el desierto arenal. Cuando el llama de las punas las arenas amará. Cuando el tigre de los bosques beba en las aguas del mar. Cuando el tigre de los bosques en los mares beberá. Cuando del huevo de un cóndor nazca la sierpe mortal. Cuando del huevo de un cóndor una sierpe nacerá. Cuando el pecho de los blancos se conmuevan de piedad. Cuando el pecho de los blancos piadoso y tierno será. Hijo,
el pecho de los blancos no se conmueve jamás. Con este poema lo que queríamos considerar es que en sí atiende a la cuestión de la opresión, que el opresor, quien todavía pertenece en esa mentalidad colonial, no considera los sentimientos, deseos, necesidades o derechos de nadie más que de sí mismo. En eso en sí se superpone al indígena, no considerando como una persona, sino como un objeto más. Gracias. Gracias. Bravo. Apreciación o preguntas o apreciación crítica del auditorio. Lucy. Sí, principalmente sobre el punto de la opresión hacia el poblador andino. Me gustaría hablar un poco sobre eso porque me recordó a un episodio de una novela de Arguedas en el que después de que se dio la independencia del Perú, empieza la vida republicana. Entonces estas personas criollas o mistis, como lo llamaban los indígenas, se ven privados de sus tierras porque de la nada llegan de un día para otro con el boom de la venta ganadera, llegan y hacen como que con el sacerdote y el juez se adueñan de su tierra y ellos quedan absolutamente sin nada y como que ofreciendo su trabajo a este nuevo patrón. Lo que antes era de ellos pasa a manos de estos mistis y ellos se vuelven trabajadores de la tierra, pero para el beneficio de este nuevo hacendado. Entonces fue como que la independencia casi que nada significó para ellos, solo fue pasar de un sistema de dominación a otro. Y luego con el tema de la reforma agraria, si bien ya lo estaban hablando desde las exposiciones pasadas, creo que sí fue un fracaso, pero en ámbitos como de la revalorización cultural y este tema entre tal vez igual mejorar un poco la condición del poblador andino, del indígena, creo que sí tuvo cierto impacto a la reforma agraria. Y sí, efectivamente, a lo largo de la historia, si bien ha habido momentos en los que se ha hecho algo a favor de ellos, creo que todavía estamos muy lejos de lo que Arguedas diría la sociedad utópica que él pensaba. Entonces, tal vez lo único que nos queda, la esperanza, sea la educación y que los nuevos ciudadanos que se vayan formando estén comprometidos con su realidad social y asimismo tengan como que las ganas de investigar más sobre los políticos que van a poner en el Congreso o van a llegar al poder. Totalmente de acuerdo con usted, Lucy. Finalmente tenemos a Estefano. Adelante. Sí, profesor. Muy bonita exposición y el ensayo muy oportuno. Lo que quería más que todo era, a ver, cuando los exponentes leyeron el ensayo y todo ello, quería saber si ustedes piensan que una segunda reforma agraria sería viable en el contexto en el que estamos, y si es así, ¿qué tendría que pasar para que se logre con éxito ello? Habiendo leído y teniendo el pensamiento del autor. Desde mi punto de vista, yo creo que en sí la primera reforma agraria no pudo ser concretada perfectamente, por decir así, porque en sí se le dio todo en sí al agricultor y así, pero no se le enseñó, no, tan solo le dieron como que ya benefíciate de esto, pero no te enseñó a autoproducirte. O sea, autoproducción en sí no la han enseñado para nada. Si quieren hacer de nuevo una reforma agraria, yo creo que lo primero tendrían que hacer eso, enseñar las formas en que ellos pueden sobresalir, no tan solo darles las cosas. Y así yo creo que sí se daría eficientemente una buena reforma. Efectivamente, ¿no? Fracasó pues porque creo que ya lo dije más de una vez, porque
el presidente falleció, fue una de las causas. Posiblemente si él hubiese vivido, hubiese gobernado más tiempo, quizá hubiese sido distinto. Así como recuperamos a Huáscar y Chile y partirlo en dos. Pero no se dio por su temprano fallecimiento, ¿no? Y bueno, pues mala suerte para Perú, ¿no? Esta reforma, desde mi punto de vista, pienso que se debe dar, pero no como un saludo a la bandera, pues, sino que sea contundente. ¿Cómo es posible que nuestros hermanos campesinos, para que no les falta en la costa lo que es la alimentación, desde papaya hasta todos los tubérculos, ellos se levantan a las 4 de la mañana? No es como el limeño se levanta a las 8, las 9 y a las 10 bostezando ir al mercado. A las 4, 5 están en su chacra, tomando desayuno 5 de la mañana para estar a las 6, a las 7, porque tiene que caminar. No va a tomar taxi. Con sus hembras tienen que caminar. Mientras nosotros tomamos para 3 cuadras quizá un mototaxi, ellos caminan cerros, bajo la lluvia, bajo el sol, bajo el relámpago y el trueno, tanto sierra como selva, y ganando sueldo mínimo, o 30 o 40 soles. Criminal, eso es asesinar. Entonces, ese merece un respeto que debe ser mínimo, debe ganar sus 3.000 soles, mínimo. Ya pobre, pues, para empezar 2.000, pues. Pero no 900 o 1.000 soles, pues. Los mistis siguen hoy en día. Si Arriaga decía los mitis o los blancos, siguen los mitis hasta ahora, los capitalistas. Totus, Metro, u otras donde compramos. Seguimos con la alienación. ¿Quién va a Gamarra? Poco vamos a Gamarra, pero sí vamos a Ripley, a Saga, por la bolsita que te dan. Entonces, ¿de qué hablamos? Pensamos que lo extranjero es lo mejor. ¿Por qué no vamos a Gamarra a comprar nuestra ropa? ¿Por qué no comprar el producto peruano? Entonces, aquí viene el tema de conciencia, de identidad, de cultura. Compremos lo nuestro, valoremos a ellos. Que el hermano campesino ganando 31 soles diarios y el señor presidente de BCR 1.500, 45.000. ¿En qué país del mundo vive eso? Una desigualdad total. El sistema se tiene que cambiar. Entonces, en lugar de evolución va a haber involución. Entonces, cambiemos en todos los aspectos. Que haya una revolución en todo aspecto. Si queremos un cambio real. Y cada uno de nosotros en el sitial que nos corresponda hacer, hagamos las cosas como debe ser. ¿De acuerdo? Bien. Retroceda, por favor, a los nombres. Ahí. Colocar el porcentaje tanto en PPT como en Word. Espinosa, brevemente, sí. ¿Cuál es tu apreciación crítica del ensayo? Yo comparto también las opiniones que tenía mi compañera Lucy, de que en el ensayo se puede apreciar de que a lo largo de los años, desde la independencia de nuestro país,
y desde mucho antes se ha visto una opresión hacia el indígena, y incluso cuando se logró la independencia, quienes fueron oprimidos siguieron siendo los indígenas, pero ya no por los españoles, sino por los mismos criollos, los mismos peruanos, lo cual no debería ser así, porque todos nacimos en un mismo país y somos hermanos, somos compatriotas. Y también, puedo resaltar que esto también se da por la discriminación que existe en la actualidad, de que nosotros, esa mentalidad existe todavía en nuestro país, de que por uno ser diferente, tener diferente color de piel, tener diferente forma de hablar, por ejemplo, si alguien habla quechua o aymara, se lo excluye, se lo discrimina, la sociedad lo discrimina porque piensa que es diferente, piensa que es inferior, y eso no debería ser así. Y como decía el autor al final de su ensayo, si poco a poco es que estamos cambiando y el cambio ha sido mínimo, y esto yo lo puedo interpretar por las marchas que se han dado, por ejemplo, lo de la generación del Bicentenario, que se levantaron muchas personas para impedir que personas que no convenían al gobierno, a que sean autoridades de nuestro país, estén. Y pues como mencionaba yo anteriormente, hay muchas personas, y esto ha sucedido desde muchos años, que ven al Perú como un botín, lo ven como algo, como un producto del cual pueden sacar provecho, y lo cual no debería ser así. Y esto yo creo que se puede cambiar, como decía mi compañera, también con la educación, mediante los niños, los adolescentes, las escuelas, decirles, tratar de cambiar esa mentalidad que se ha tenido, para que poco a poco la sociedad vaya cambiando y pronto ya, quizá en unos años, exista una verdadera integración, y que ya no veamos con mala cara o con desprecio a las personas que no merecen eso, como son los campesinos, los indígenas, quienes son los que trabajan. Son más las personas indígenas que los blancos, y eso ha sido desde tiempos atrás y sigue siendo así. Muchas personas de la sierra han tenido que venir a Lima pensando de que hay más oportunidades, han dejado sus tierras, y eso ha provocado la sobrepoblación, y estas personas que, si bien antes tenían sus tierras, tenían sus campos allá en su casa, ahora viven como pobres aquí en Lima, porque se está sobrepoblando la capital. Por eso yo... Gracias, Goy. Gracias, Belén. Muy amable. El tiempo de ponencia es entre 60 y 90 segundos. Puntual, por favor, para ir cerrando. Goytisolo. Sí, profesor. Ok, profesor. Sí. Si bien es cierto, en el texto te habla de una persistencia de inequidad social, yo creo que, como dice mi compañera Belén, yo creo que no debería ser así, ¿no? Porque, en fin de cabo, todos somos hermanos, como dijo, y debería respetarse los derechos, ¿no? Los derechos, los deberes. No debería haber discriminación, ya que debería haber una mayor integración, tanto intercultural como lingüística, ¿no? Bueno, yo creo que en verdad para solucionar este problema tenemos que empezar desde cero, como mencionó mi compañera, desde la educación de los niños. Esta generación y los que vienen, ¿no? Ajá. Así es. Guillén Flores. Bueno, tu apreciación crítica, por favor. Sí, yo comparto la misma opinión que mi compañera Nicole y Belén, que siento que esta guerra ya de razas entre criollos y indígenas, que este sentimiento de superioridad solo por tu piel o por tu condición social ya debe acabar. Si bien desde los inicios se viene dando esta guerra de que superioridad, ya debe acabar. También pensando lo mismo por las futuras generaciones, ¿no? ¿Qué estamos dejando para ellos? Este racismo, este clasismo que hay en el Perú hasta el día de hoy y que viene desde tiempos antaños. Esa es mi opinión, profesor. Así es. Correcto, Guillén. Gutiérrez, tu apreciación crítica. Bueno, yo también
comparto con mis compañeros sobre la desigualdad social que hay, pero en una parte del texto, o sea, nos habla de que anteriormente, quienes comenzaron las rebeliones no fueron los propios indígenas. Tal vez una cosa de suerte es de la que en sí, justo en el momento de independencia, los ganaron los criollos, ¿no? Y ese es por eso que ellos se imponen ante la mayoría de los indígenas. Pero ¿qué hubiera sido que si lo hubiéramos ganado mayormente la mayoría en sí, que es la población indígena? Las cosas hubieran sido distintas, ¿no? También de la identidad, ¿no? Uno como peruano no es por tu color de piel, no es por cómo te vistes, ¿no? No es por la cantidad económica que tienes, ¿no? Creo que si todos nos unimos como peruanos, no veríamos comparación de razas, no veríamos comparación tal vez de idiomas, sino si las cosas fueran distintas. Eso considero yo. Gracias, Gutiérrez. Jaime Llaures. Sí, profesor. Bueno, como hemos visto en el ensayo, son más ya de 200 años, 200 años, más de 200 años que en verdad no somos libres, que en sí tan solo es libre un pequeño sector de la población, más no todo, que aún así en sí el Estado, nosotros mismos, no aportamos mucho para reconocer el esfuerzo de aquellos que todavía siguen oprimidos. Desde hace mucho tiempo. Gracias, Jaime. Gracias. Excelente. Muy bien. Ahí en coordinadora solamente colocar la C, resaltar con color amarillo y colocar la C y luego los porcentajes, no olviden todos. A partir de mañana va a estar, por si acaso hasta el sábado va a estar, para que manden. Hoy día tengo una conferencia, lo voy a cargar mañana para que lo suban, ¿de acuerdo? Bien, va a estar por si acaso hasta sábado medianoche. Lo suben el PPT y el Word. El Word lo pueden convertir en PDF, pero este PPT queda como PPT. Lo suben los dos archivos. Felicitar pues al grupo y a toda la sección, ¿no? Por la brillante ponencia. Estamos leyendo pues los ensayos. Antes de leer, de preparar los ensayos o de monografías, hay que estudiar la teoría y hay que leer mínimo para hacer el otro año, en segundo ciclo, los ensayos, por lo menos 7 u 8 ensayos. A partir de eso yo ya puedo hacer mi propio ensayo, si no, no tiene sentido. Una consulta. Acá, ahí que está escribiendo, dice Ortiz, profesor, un gran favor, ¿cómo citaría esto? Primero cuando tiene autor, ¿no? Cuando tiene autor, hay que citarlo con autor. Si no, sugiero cuando no hay autor, yo soy de la idea, cualquier link se debe trabajar primero con autoría. Si no hay autor anónimo, si es del ministerio, primero el misterio, bueno, si es del ministerio, Ministerio de Cultura, ¿qué ministerio es? Bueno, Ministerio de Economía, Ministerio, primero, ¿qué ministerio? Ministerio de Justicia, el nombre del ministerio. Ya, Ministerio de Comercio y Exterior, ya, correcto. Pones el ministerio, pones cuándo fue publicado, cuándo, en qué año, ya sea cualquier tipo de libro, artículo, etcétera, o ley, etcétera. Ministerio de Comercio y Exterior. Entre paréntesis, el año de publicación de ese documento, 2015, 2016, y luego el enlace, ¿no? Y listo. Listo. Correcto. Vamos ahora, quiero preguntarles, chicos, no sé si están predispuestos a ver, hay un video que le he preparado, nos ganó el tiempo, porque después todos los tres tampoco no puedo cortarlos, sé que el tiempo es apremiante. Vemos, hay un video que se llama ¿en qué momento se jodió el Perú? Dura 5 minutos. ¿Lo vemos ahora o en la próxima clase? La respuesta lo tienen ustedes. Ahora, profesor. Si me dan permiso, yo no quiero abusarme de la confianza. El hecho de ser el maestro no significa cuando termino, no. Practico las habilidades blandas. Si me dan permiso, nos quedamos 5 minutos. Opinan especialmente los siguientes alumnos que tienen poca participación
como Arias, si está presente, creo que no está, Estrada, son los que más van a participar, Arias, Estrada, ¿quién más? Este salón participa bastante. Paredes, Pérez, Pebe y Illescas. Su participación va a ser mínimo 60 segundos, máximo 120 segundos, de 1 a 2 minutos. Ya, el resto puede escribir por chat también, ¿no? Bien, voy a unos segundos, 5 minutos dura, y con esto terminamos la clase. Peruano. La pregunta sigue vigente hasta el día de hoy. ¿En qué momento se jodió el Perú? Hace décadas que buscamos la respuesta y siempre terminamos echándole la culpa a quienes nos han gobernado. Es más fácil decir que nuestro Perú se hundió por la reforma agraria de Velasco, porque el arquitecto no le dio importancia al terrorismo, por culpa del primer gobierno de Alan y su tren cargado de inflación e inoperancia económica, por culpa del autogolpe, los Vladivideos y la corrupción en el gobierno Fujimori, por culpa de los whiskies y la hora cabana, por culpa de la mayoría de la clase política que gobernó y gobierna el Perú y que sigue viviendo en el escándalo y en la corrupción. Pero por más que querramos deslindar nuestra responsabilidad por la crisis social que asfixia al Perú, compartimos demasiados hábitos que nos hacen muy parecidos a quienes culpamos y criticamos, porque aún creemos que la criollada se tiene que celebrar como si fuera parte del orgullo nacional. Somos vivos y por eso compramos facturas para pagar menos impuestos. Ganamos los trabajos no por nuestro esfuerzo o talento, sino gracias a una pequeña coimisión. Nos colamos en la fila para que nos atiendan primero. Aceleramos en ámbar y nos pasamos la luz roja, porque así llegamos más rápido. Somos tan vivos que si no encontramos estacionamiento, nos ponemos en el espacio azul reservado para las personas con discapacidad. Robamos la señal de cable, robamos electricidad y no nos consideramos ladrones. Reclamamos que haya justicia y se acabe la corrupción, pero le pagamos 5 soles a un policía para que no nos ponga papeleta o al juez para que abogue por nuestra causa. Jamás le damos el pase a un transeúnte en el cruce peatonal porque en el Perú, si no eres vivo, no eres nadie. Pero si somos tan vivos, ¿por qué le tocamos bocina al semáforo en rojo, como si este fuera a escuchar nuestra ansiedad? ¿Por qué tiramos la basura en la calle, como si la ciudad perteneciera a cualquiera menos a nosotros? ¿Por qué nos quedamos callados y no protestamos cuando el chofer de la combi no deja de cometer imprudencias? ¿Por qué estamos tan interesados en saber qué vedette trampea con qué jugador, en vez de conocer algo sobre nuestra historia, nuestra economía, nuestra literatura, o al menos saber cuáles son nuestros derechos más elementales? ¿Por qué sentimos que se nos hace un favor cuando un empleado del Estado nos atiende? ¿Por qué dejamos que un panetón sea el mejor argumento de un político para llevarse nuestro voto?
¿Por qué cuando alguien hace algo bien, decimos que parece hecho en el extranjero, como si eso fuese más meritorio? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad cultural? ¿Y por qué, si somos tan vivos, seguimos alimentando este círculo vicioso que no nos deja avanzar como sociedad y nación? Es cierto que nuestros niveles educativos dan pena, y si queremos llegar a ser un país con posibilidades de desarrollo, se tiene que invertir en escuelas y capacitar a los maestros. Pero ¿de qué nos servirá una buena educación fuera de casa cuando dentro educamos a nuestros hijos dándoles el peor ejemplo? Es cierto que se necesitan medidas urgentes para frenar la ola de delincuencia y violencia que azota al país. Pero ¿de qué nos servirá pacificar las calles cuando en nuestros hogares la violencia física y psicológica parece haberse institucionalizado? Es cierto que se necesita una verdadera reforma judicial para que en el Perú se pueda hablar de justicia, pero ¿de qué servirá lograrlo cuando la mayoría de nosotros sigue avalando la ley del más fuerte, del más rico, del más vivo? Es cierto que para reducir los conflictos sociales se requiere del diálogo, pero ¿de qué nos servirá ese diálogo si seguimos pensando que dialogar es imponer nuestras ideas y no escuchar al que piensa diferente a nosotros? Es cierto que necesitamos mejores leyes de inclusión social y muchísimos más proyectos de integración. Pero ¿de qué nos servirán estas leyes y proyectos si hasta el día de hoy la publicidad peruana define nuestros estratos socioeconómicos por el color de la piel y a nadie le parece raro? Si hasta el día de hoy seguimos avergonzándonos de nuestras diferencias o sintiéndonos superiores por estas mismas diferencias. Es cierto, es mucho más fácil echarle la culpa de absolutamente todo a nuestros gobernantes. Pero la realidad es que el Perú se hunde en exacta proporción a esa viveza que alimentamos todos día tras día. Sí, somos nosotros la materia prima con la que se hace este país. Y si no corregimos nuestros hábitos, si nuestra materia prima sigue adulterada, cualquier producto que hagamos también saldrá adulterado. Y por más logros que obtengamos en nuestra economía, en los deportes, en las artes, en nuestra cocina, por más orgullosos que nos sintamos de nuestros representantes, de nuestra historia, de nuestras maravillas o de nuestra creatividad, si no cambiamos estos hábitos, seguiremos preguntándonos ¿en qué momento se jodió el Perú? Yo ya estoy harto de esa pregunta. Estoy harto de ver cómo un país con tantas posibilidades y oportunidades, con tantas riquezas naturales y con tanta historia, tenga que seguir viviendo en el subdesarrollo solo porque no nos creemos capaces de vivir de otra manera. Estoy harto de que las desgracias de nuestros vecinos sean nuestro mejor consuelo. Harto de que el sí se puede sea solo una frasecita hecha para un partido de fútbol y que no podamos aplicarla en nuestra vida. Aunque te cueste creerlo, sí podemos. Claro que podemos. Pero depende de que tú y yo comencemos a trabajar en ello de una vez por todas. Porque la transformación del país hacia una nación desarrollada ya no está solo en cancha de los políticos o de los poderosos, y no está en el terreno de los milagros. La transformación del Perú está en la capacidad que tengamos de hacernos responsables de nuestros actos y de rebelarnos contra nuestra viveza. La transformación del Perú está en ti y está en mí, está en todas nuestras organizaciones y en la posibilidad de trabajar juntos con verdadera responsabilidad social. ¿Qué pasaría si cambiamos la pregunta? Si, por ejemplo, ahora te pregunto, ¿en qué momento se arregló el Perú? ¿Qué me dirías? Aunque te parezca una pregunta demasiado ingenua, tenemos que creer en ella, y la respuesta está en nuestras manos. Responsabilidad social todos. Muy bien. ¿Qué les pareció? Eso lo van a hablar, posiblemente algunos ya vieron en colegio, academia o universidad, o por siendo autodidacta, pero bueno, para otros es primera vez. Vamos a ver las opiniones, los demás pueden escribir por chat. A ver, llamé algunos nombres, por favor, especialmente el grupo que he llamado, ¿no? A ver, ¿quién está levantando? Illescas, breve, por favor, para que participen todos. Ok, profe. Este video me pareció muy interesante, ya que es un pensamiento que comparto mucho. Es interesante cómo nosotros, como y decir personas... también si anteriormente había visto o es primera vez. Es importante.
Es la primera vez que lo veo, profesor, y estoy agradecido. Es un pensamiento que comparto mucho y ya lo tenía antes, porque me sorprendía cómo nosotros como personas individuales intentamos echar la culpa a los políticos o a los líderes, eh, como si nosotros no hiciéramos sus mismos actos, pero en menores dimensiones. Entonces, si lo hacemos, es como si ellos lo hubieran hecho cuando eran pequeños y simplemente lo siguen haciendo, solo como ahora tienen más poder, su impacto es más grande. Y como dice el video, me parece muy interesante que hasta que cada uno de nosotros no cambie, en verdad, nada de esto va a cambiar. El cambio empieza por cada uno. Si nosotros tenemos el valor para hacer las cosas de una manera correcta y educada más que nada, el cambio va a llegar. El cambio más que nada creo que yo empezaría en la educación de los niños y todo eso, profesor. Me parece muy Correcto, interesante el video. muy amable. Paredes. Ok. Sí, profesor, es la primera vez que yo también veo el video y la verdad es que sí, me gustó mucho y creo que tiene razón porque nosotros nos encargamos de culpar mucho a los que nos gobiernan, que no nos enfocamos en nuestras propias acciones, por así decirlo, que también tenemos la culpa de que esta sociedad esté así y que si queremos que esta mejore, pues debemos empezar a cambiar cada uno, como dijo mi compañero Marco. El cambio debe empezar por nosotros, porque nos encargamos de juzgar a los demás que hacen tales cosas que, o sea, no nos ponemos a pensar en nosotros mismos. Y eso creo que sería más mi opinión, profesor. Muy amable. Gracias, Pérez. Gracias, Daniela. Pérez, te escuchamos. Sí, bueno, yo tampoco había visto el video, pero las frases sí me acuerdo, creo que es de la conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa. Bueno, esa frase alude más a que no todo lo malo depende de los gobiernos que hayamos tenido, ¿no? Sino también de la sociedad, que no hace nada por cambiar, de nosotros, que todo, o sea, todo empieza tal vez también en la casa, ¿no? En los valores de la casa para que así poder contribuir bien a la sociedad. Y es algo que no se ve, ¿no? Como hemos visto en el video, la gente que tira la basura y no se preocupa por el bienestar, ¿no? Ambiental y no tienen... No le dan mucha importancia, ¿no? Entonces es algo que parte de nosotros hacer el cambio para vivir en una mejor sociedad. Muy bien, gracias, Pérez. Muy amable. Finalmente tenemos a Pepe. Sofía, adelante. Primero que nada, buenas tardes, profesor. Sí, de hecho, el video nunca lo había visto, pero como mencionó mi compañera Laise Zabalita en su novela de Mario Vargas Llosa, Convención en la Catedral, ¿en qué momento se jodió el Perú? Creo que es una reflexión que nos invitan a hacer, que nosotros solíamos culpar a nuestras autoridades o pedimos siempre como que una reforma judicial o hablamos de que tiene que ser una mejor educación. Y creo que en cierta parte sí, pero en gran parte no, porque eso depende de nosotros. Por ejemplo, eso de la cultura o la criollada limeña o que nos creamos vivos, incluso creo que son modelos mentales que nosotros tenemos. Por ejemplo, el que uno sea vivo realmente es lo mejor. ¿Y por qué se tiene ese pensamiento en el Perú? ¿Por qué se tiene esa idea tan arraigada de que si yo hago algo, a una actitud con viveza sea buena? Entonces creo que para transformar el país, aparte de creer que nosotros somos lo suficiente capaces, tenemos que cambiar esas ideas arraigadas que venimos pensando sobre la viveza, porque solo cambiará el Perú si tenemos una educación, pero desde el hogar, o una reforma judicial, pero entre nosotros mismos. Y aparte tenemos que ser más tolerantes y disfrutar de nuestras diferencias, ¿no? Porque el ser diferente tal vez no implica que esté mal, el ser diferente solo implica que simplemente somos diferentes. Y eso sería toda mi participación. Muchas gracias, mi estimada Pepe. La delegada del curso de lenguaje y tanto el coordinador o coordinadora del curso del grupo de la señorita Arias Artica, Ángela, Andrea, comunicarse si la señorita va a llevar mi curso y si es así, tiene que enviar video de lo que ha leído del ensayo que le ha tocado, un video de 3 a 5 minutos y otro video de este video, valga la redundancia, de este video que acabamos de ver, ¿no? Como una reflexión, igual de 3 a 5 minutos, su apreciación crítica. Esos 2 trabajos me envía entre hoy y mañana. Si es que está estudiando, aún lleva mi curso. ¿De acuerdo?
definitivamente, pues, es la radiografía que nos hace ver, obviamente no todo es malo, hay personas, tanto como gobierno, quizá, o como pueblo, como ciudadano, en el sitial que nos corresponda, hay que hacerlo como debería ser. Si yo fuera burócrata, simplemente digo, chicos, no hay clase y recuperamos. Mañana tengo una sección de 1:30 a 4:30 y tengo clase y lo voy a hacer. No es que me pagan doble, eso no me interesa, sino por una responsabilidad con los estudiantes y por mi profesión. Si eres médico, opera bien, pues salva vida. Si eres maestro, siembra cultura, siembra valores. Por último, cultura lo sacas de donde sea. Prima los valores y los principios. Y la dignidad. Uno puede perder todo, pero menos la dignidad. Llevemos bien alto nuestro apellido, nuestro nombre, nuestro emblema de San Marcos, en nombre de grandes ilustres que han pasado por las aulas sanmarquinas. Y San Marcos será San Marcos por las autoridades, por la calidad de los catedráticos y la calidad de estudiantes. Y detrás de ustedes están sus adorados padres, con todas sus virtudes, con todos sus defectos. Cuando tú seas madre o padre, comprenderás. Y mañana serás la madre de tu madre, el padre de tu padre. Para ello, preparémonos en todos los aspectos. Una formación sólida, integral. Y como tarea, quisiera que para próxima clase, para el día martes, busquen un video que sea otra cara de la moneda. ¿En qué momento Perú va a mejorar? Y si no, nosotros haremos ese video. El día martes exponen 2 grupos, lexicología y redacción. Dime, Aquino, está levantando la mano. Profesor, yo quería saber, el día martes también hay recojo de carnet universitario. Entonces, para los de ciencias administrativas, entonces yo quería saber si va a haber clases, o sea, si hay clases. La clase es normal, la clase es normal. Ahí está bien, muchas gracias. La clase es normal. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando la clase? Perry, te escucho. Profesor, disculpe, sobre entregar el PPT y el Word, ¿lo entregará solamente uno por grupo o todos? Usted ya sabe el mecanismo, solamente lo sube el coordinador, el resto marca como tarea entregada. Desde mañana va a estar. Mañana y sábado. Profesor, muchas gracias. La metodología del doctor Rami ya lo conoce. Celeste, te escucho. Profesor, eso de buscar un video que responda cuándo se va a arreglar el Perú. ¿Cómo es? Un video que hable lo maravilloso del Perú, ¿no? Si es que encuentran, para compartir el día martes. Ya, y solo traigo el link el día martes. El link y nada más, y comparte, ¿no? Doctor Darwin, esto es lo que encontré, vamos a compartir. Se encuentra también, pues, ¿no? Sí, es que... Debe haber, hay que buscar nada más. ¿Alguna otra pregunta para cerrar de manera oficial esta cátedra, por favor? Bien, no hay más. Jóvenes estudiantes, de este humilde escritorio, saludo pues que el 2022 sea exitoso para todos nosotros, lleno de esperanza, especialmente la salud. Con salud se trabaja, con ella se estudia y podemos hacer muchas cosas. Sin ella no somos nada. Reflexionar, cuidarnos bastante. Y un saludo a la sección 10 de mi parte y asimismo a sus adorados pares con dignidad que día a día luchan por verlos mejores. Todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Un saludo especial. Feliz año. Nos vemos. Feliz año, profesor. Feliz año, Feliz año, profesor. Feliz año, profesor. Feliz año, profesor. Un abrazo. Feliz año, profe. Feliz año. Epa.